Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Un gusto poder compartir un domingo más en la casa del Señor para edificarnos. Bienvenidos todos, ¿verdad? Hoy tenemos un grupo misionero que está acá con nosotros. Siempre que viene un grupo, nos honra que escojan venir aquí en la casa. Esperamos que estén bien, ¿verdad? Y que puedan disfrutar lo que resta del servicio. Amén. Muy bien, quiero compartir, perdonen aquí un momentito, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y continuar con algo que hablamos el domingo pasado. ¿Cuántos recuerdan lo que hablamos? Tuvo bueno el mensaje, pero ya no se acuerda. Así. La mayoría de las personas dicen, ¡ay, qué buen mensaje! ¿Y de qué predicó el pastor? Déjame ver. Estuvimos hablando de una salvación tan grande. Ahora, ¿por qué compartimos un tema como una salvación tan grande cuando pues la mayoría, quizás casi todos de ustedes ya son salvos, han recibido la salvación? Pero sí es importante. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar. El Señor dijo que recordáramos frecuentemente su gran amor, lo que Él hizo por nosotros. Eso nos mantiene agradecidos y nos motiva a compartir lo que Él nos ha dado. Y cada creyente debe estar preparado para compartir su fe. La pastora hablaba del fruto. Y uno de los frutos más importantes que el creyente debe dar es la responsabilidad y el compromiso de compartir esa fe. Porque así como por gracia nosotros recibimos, de gracia tenemos que dar. Y la salvación no es algo tan sencillo como que recibo a Cristo y Él ya perdonó mis pecados, ¿verdad? Y voy para el cielo. Debemos de saber que es una salvación tan especial de parte de Dios para nosotros, que el meditarla debería quebrantar nuestros corazones. Porque no es una doctrina, no es un cuento más. Es el mensaje del amor de Dios llegado a nosotros. Es todo un evento milagroso, espiritual. No es un juego, no es una aventura de querer creer algo por creer. No, es un hecho grandioso. Dios siempre habló a su pueblo, a los patriarcas antes de la nación de Israel y después a la nación de Israel a través de los profetas de diferentes maneras. Pero la salvación nuestra es tan grande porque no vino un profeta a anunciárnosla. El Verbo se hizo carne, Dios mismo vino a predicarnos su palabra, a ofrecerse a sí mismo como nuestra salvación, a ofrecerse a sí mismo como nuestro descanso. Yo no sé si usted tendría el valor de ofrecerse por otros, que ahí siempre anda a decirle a aquella persona que estoy dispuesto a hacer algo, ¿verdad? Pero qué humildad la de Dios de enviar a su Hijo y que Él diga, aquí estoy yo, quiero ser su Salvador, soy Emmanuel, Dios con usted. Es salvación grandiosa, porque quien la anunció no fue hombre alguno, o sí hombre, pero también el Verbo encarnado vino para anunciarla. Después la anunciaron los que estuvieron con Él, respaldando a Dios con señales y maravillas y prodigios. Esos milagros que escuchamos que Jesús hizo, que los apóstoles hicieron en el principio al anunciar la palabra de Dios, era el Padre diciendo: lo que estos hombres anuncian, yo lo respaldo. Es el poder de Dios, es el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés lo que estaba diciendo. Este mensaje es verdadero, viene del cielo y es el mensaje que salva, que perdona pecados, que da vida eterna, que transforma, que cambia, que da oportunidad, que el alcohólico puede ser sobrio, que el hogar en destrucción puede ser restaurado, que la vida tiene sentido y que es el que Dios respalda. Es gloriosa, es grandiosa.
Es grandiosa porque se pagó el más alto precio. Él pagó la deuda nuestra. Son cosas básicas que la mayoría ha escuchado. Tiene que escucharlo otra vez para que esté seguro de su salvación y no tenga miedo a compartirla. No tenga ningún temor a hablar de ella, porque debe ser lo más real para nosotros. No podemos, sí, Satanás te ataca, sí, tu mente necesita renovada, pero nunca dudes de la salvación que Él te dio, porque es grandiosa, porque la deuda se pagó, el más alto precio fue pagado. Y yo les compartí, creo, hace unos días, que no hay peor castigo o mayor castigo que la muerte. No digamos la muerte en una cruz. Es el castigo más alto que se puede pagar. Hay personas que tienen cadena perpetua, otras, pero la muerte es la peor. O sea que no hay un pecado, ¿verdad?, que se pueda pagar con otra cosa más que la muerte. Entonces, cuando Cristo muere para salvarnos, quiere decir que puede salvar al mayor pecador. Cubre todo. Usted no cometió un pecado que Él no pueda perdonar. Usted no le gana al amor y la misericordia de Dios por malo que haya sido. Y eso es lo grandiosa de la salvación que Dios nos ha dado. Y estamos seguros de ello. Amén. Ahora, ¿cómo la recibimos? Y creo que lo mencioné el domingo pasado. Y ya sabemos que es por la fe. Y la fe, aunque no la tengamos, la buena noticia es que podemos adquirirla. Romanos 10, 17, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Una persona puede ser de buenas intenciones, puede ser una persona honorable, respetuosa, educada, puede ser una persona socialmente reconocida como honorable, como persona de respeto, confiable en el sentido de las relaciones o estilo de vida, pero necesita tener fe para salvarse. Y esa fe no viene si no es por la palabra de Dios. La fe que salva viene de la palabra de Dios. Hay un relato, para ponerle un poquito de fundamento, o más fundamento en la palabra del Señor, en el caso de Cornelio. Cornelio era un centurión o un oficial romano que vivía en Cesarea. Y él posiblemente se había convertido al judaísmo. Leía la Torá, leía los libros que sus maestros rabinos posible le enseñaban. Posible era convertido, porque dice la Biblia que era piadoso y temeroso de Dios. Para haber adquirido ese temor a Dios o desarrollado el temor a Dios, de Dios, posiblemente tuvo que ser enseñado. Y era sincero en su fe para con Dios, el Dios de los patriarcas. Pero él quería ser salvos. Pero a pesar de su buena conducta, de su generosidad, que agradaba a Dios, su generosidad porque daba limosna, era temeroso, ayudaba a las personas, pero sin salvación. Podemos hacer muchos esfuerzos nosotros y aún no lograr la salvación. Visitar las cárceles, y eso está muy bien, los hospitales, pero ni aún así tener esa seguridad de la salvación, porque tiene que ser una salvación por fe en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario. Pero el Señor tenía un plan, salvar a Pedro de su religiosidad, pero también salvar a Cornelio. Y mientras Cornelio oraba, según la tradición judía, posiblemente, el Señor le dio una visión y le habló. Y le dijo que enviara a Jope y preguntara por un Simón, apodado Pedro o Simón Pedro, que estaba viviendo en la casa de otro Simón curtidor de pieles, posible.
y que no temiera que enviara. Él envió un soldado, envió 2 personas, fueron 3, para ir donde Pedro. Cuando ellos van el camino, Dios trata con Pedro. Pedro, que era un judío tenía prejuicios raciales, nunca entraba en la casa de un gentil o de uno que no era judío. Además, ni mucho menos ir a compartir la comida con una persona que no fuese judía, que no fuera de su misma raza y religión. Eso era imposible, Tenían esos prejuicios raciales. Pero Pedro, a las 12 del mediodía le dio hambre y pidió comida, pero de repente se fue a un lugar para dormir porque le dio sueño. Y en lo que él se acuesta tuvo un éxtasis. Dice que miró un lienzo que bajaba del cielo y allí habían todo tipo de cuadrúpedos, de animales, cuadrúpedos, reptiles, todo tipo de animal. Como judíos no comen cualquier animal, pero en ese lienzo habían animales puros o que se podían comer y de animales impuros. Y él escuchó una voz de Dios que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo: ¿qué, Señor? ¿Cómo es posible? Jamás he comido cosa inmunda. Y el Señor pues le dice: ¿por qué llamas común? No hay nada común e inmundo en lo que yo he santificado. Y entonces él le dio la instrucción, pero Dios estaba tratando con sus prejuicios, y esos son unos obstáculos para recibir la salvación. Estamos prejuiciados y queremos salvarnos a nuestra manera. No podemos salvarnos a nuestra manera, tenemos que salvarnos a la manera de Dios, a la manera de Dios. Bueno, para que la historia sea corta, al final Pedro entendió que no podía llamar común a otras personas, pero solo Dios puede tratar una mente que está prejuiciada. Y no podemos nosotros como creyentes llevar el evangelio tampoco con mentes prejuiciadas. Debemos entender cuán grande es el amor de Dios, que trasciende cualquier raza, cualquier cultura, porque a la vista del Señor todos somos pecadores. Él será el juez de todos. Todos vamos a comparecer delante de Él, y lo único que salva al japonés es Cristo Jesús. Lo único que salva al hondureño es Cristo Jesús. Debemos de entender el gran amor de Dios, salvar a su manera. Para que le entendamos un poquito ya al final, cuando Pedro decide ir a Cornelio, Cornelio era una buena persona, posible mejor que cualquiera de los que estamos aquí, pero sin salvación. ¿Sí? Y usted va a ver cuántas personas son personas respetadas, educadas, pero sin salvación. Entonces Pedro recibe las visitas, le explican lo que Cornelio ha vivido. Pedro tal vez le comparte la experiencia que él tiene, y claro, ya el Espíritu de Dios se estaba moviendo y dice: no, vamos a Cesarea para visitar la casa de Cornelio. Cuando Pedro llega donde Cornelio, que había reunido a toda su familia y a todos sus amigos para él predicar la palabra del Señor, fue recibido, quisieron adorarlo. Pedro dice: no, yo soy un hombre igual a ustedes, no tienen que arrodillarse delante de mí, porque solo pueden arrodillarse delante del que es Rey de Reyes y Señor de Señores. En Hechos 10:34, Pedro llega donde Cornelio y le dice el versículo 34: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La salvación comienza cuando comprendemos la grandeza del amor de Dios, y que viene de Él, no de nosotros. La salvación no es iniciativa humana, es iniciativa de Dios. El evangelio no es un invento humano, no es doctrina de hombre alguno,
no somos tan inteligentes como para atribuirnos ese mérito. Es el amor inmenso de el Dios creador del cielo y de la tierra, que quiere reconciliarse con su pueblo y le hace el llamado, que no hay diferencia, que quiere llegar a nuestros corazones, que quiere tenernos de nuevo. No importa la etiqueta que llevamos, que nos hemos puesto nosotros mismos, que otros nos han querido imponer. No importa cómo usted se vea, Dios lo sigue viendo como un candidato de su gran amor y su misericordia, y Dios no te ha desechado. Sus brazos siempre estarán abiertos. Dios no ha desechado a nadie. Sus brazos siempre se están abriendo, abiertos y esperándose. Entonces Pedro le dice en el versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Qué privilegio el nuestro. El evangelio de la paz ha sido anunciado por el Hijo de Dios, por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predijo Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificando que él es que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado. ¿Cuál es lo interesante? El énfasis. Que Cornelio necesitaba escuchar estas palabras, porque la fe viene por el oír. Y Pedro le aclara que Dios lo tiene en sus planes a pesar de su raza, a pesar de sus trasfondos, a pesar de su desconocimiento tal vez de algunas verdades, pero Dios tiene un plan para su vida. Ahora, para cada persona que nace, Dios tiene un plan. No importa si nació en una montaña, en un barrio pobre, en el hospital más fino, no importa dónde haya nacido, Dios no hace acepción de personas por tu cultura, por tu raza, por su estatus social. Esas son cosas que los hombres hemos creado. Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cornelio, no necesitamos un mensaje moral de cómo vivir. Claro que el evangelio nos ayuda a vivir. Él necesitaba este mensaje de esperanza, que el Cristo que anunció el evangelio fue crucificado, pero no fue crucificado por rebelde, por desobediente, fue crucificado para ser el autor de la salvación de todos nosotros. Fue crucificado porque era el Cordero, era la ofrenda con que haría perfecto y haría posible el perdón de nuestros pecados.
Podemos estar seguros del perdón de nuestros pecados, porque el sacrificio fue perfecto y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Tenía que escuchar Cornelio, y que ese Jesús que fue crucificado se levantó al tercer día, garantizando que su Padre aprobó su obra y que es confiable el mensaje. Pero no solo el mensaje es confiable porque Él terminó la obra, sino que ha encomendado a otras personas que vayamos por este mundo anunciándole que Él murió en una cruz, pero que ha sido establecido por el Padre, el juez de todos los hombres, y que compareceremos delante de Él para dar cuenta de nuestra vida, y que hay garantía de que aquel que en Él confía recibe perdón de pecados, y si sus pecados son perdonados, tiene una nueva vida. La maldición se rompe y la bendición viene, porque en Él son benditas las naciones de la tierra. La bendición es posible ahora por el precioso evangelio que Él nos ha dejado. Como quisiera que lo entendiéramos, que este no es un cuento más, es el mensaje de vida, es lo único que le da esperanza verdadera a una persona. Que la esperanza verdadera, que lo más importante que el ser humano debe escuchar y que debemos proclamarlo, debemos creerlo, debemos vivirlo. El enemigo procura por todos los medios que seamos incrédulos, que seamos tibios, que seamos indiferentes, que tengamos el evangelio como puede ser o no puede ser, es mejor creer algo. No, es lo único que salva al hombre, es lo único que da esperanza, es lo único que nos da la seguridad de la vida eterna, que tenemos que pensar en ella y tomarla con toda la seriedad que se merece. Amén. Bueno, Cornelio tuvo que escucharlo. No era borracho, no era delincuente. Iba a las reuniones posibles, a la sinagoga. No sé si lo dejaban entrar, pero él posible había convertido a una religión judía, pero necesitaba a Jesús, porque no es una doctrina que salva, no es un credo de iglesia, aunque es necesario tenerlo. Lo que salva es una persona que quiere entrar en el corazón para gobernarla por siempre. Podemos saber mucha Biblia, muchos versículos, mucha doctrina, pero si Él no está en el corazón. Amén. Es necesario. Ahora, ¿por qué si la salvación es un don, es regalada, es gratuita, es importante para el hombre recibirla? ¿Por qué cuesta recibirla? ¿Por qué no todos la valoran? Muchas veces es por los velos que tenemos en la mente, obstáculos que no nos dejan ver. Por ejemplo, los argumentos religiosos, los argumentos intelectuales, los argumentos, el temor de los hombres, porque no parece muy razonable ni muy inteligente ser creyente, no es muy popular. Vamos a leer una escritura en 1 Corintios 1 del 18 en adelante. 1 Corintios 1 del 18 en adelante. ¿Están recibiendo algo? Dice, mire que solo a través de la cruz hay salvación. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. No todo el mundo lo ve así, no todo el mundo lo valora. Para uno es una locura. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Mire qué bonito, agradó a Dios, diga, agradó a Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es que para nosotros hablar de la cruz, del sacrificio de Cristo, pues usted ha visto películas en Semana Santa y no resulta chocante, no resulta así como qué extraño. Pero piense en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, que la religión judía, en este caso para los judíos, esperaban un rey glorioso como David, que mató a Goliat, porque el Mesías tenía que venir de David. David fue un rey glorioso que destruyó ejércitos, que compuso salmos, era gran guerrero. Y ahora este que está siendo humillado ante Pilato, que le dan de látigos en la espalda y no puede impedir que le torturen, alando su barba, poniendo una corona de espinas en su cabeza, y no puede defenderse, no puede bajarse de una cruz. Él me va a salvar si no pudo salvarse a sí mismo. Es una locura. Pero es que la sabiduría de Dios no es igual a la nuestra. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Hoy lo podemos entender, que era necesario. Ellos no comprendían que Él estaba tomando nuestro lugar y que era necesario que padeciese el castigo de nuestro pecado para librarnos de Él, para que fuésemos salvos plenamente, con una salvación completa que perdona y hace libre a los hombres y le llena de esperanza y de poder de Dios para caminar en victoria. Entonces el hombre no puede salvarse por mucha ciencia, por mucha religión. Tiene que hacerlo a través de la locura del evangelio. Por la locura. Hermanos, ¿entienden ahora la urgente necesidad de compartir la palabra de Dios? Porque es el método que Dios escogió: salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y hay algo interesante: los ángeles lo saben y quisieran, pero ellos no pueden. No pueden hablar de lo que no han vivido. Ellos no han sido perdonados ni redimidos, pero usted y yo vivimos con la vergüenza del pecado, con el reproche de nuestros errores, pero por su gracia y misericordia nos ha limpiado. Y hoy podemos decir que somos aceptos en el amado. ¿Por qué guardar esta buena noticia y no proclamarla? Dios escogió salvar. ¿Por qué? ¿Por qué escogió salvar? ¿Cuál es el medio? No están escuchando. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es? No, solo tres. ¿Cuál es el medio que Dios escuchó para eso? La locura de la predicación. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios y dispuesto estoy. Dispuesto. ¿Cuántos dicen dispuesto estoy? Dispuesto estoy a predicarlo. Dispuesto estoy. Porque no hay otra forma.
No hay otra raza, no vendrán extraterrestres a predicarlo. Tiene que ser un redimido, uno que lo vivió, que lo experimentó. Tiene que ser usted. ¡Qué privilegio! Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pues los judíos querían a David, los griegos buscaban sabiduría de este mundo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Él escogió de esta manera. Para un judío era una ofensa decirle: mira, aquí está tu Salvador. Por eso que él dijo: bájate si eres Salvador, sálvate a ti, sálvame a mí. Pero primero bájate. Era ofensivo decirle que la salvación era a través de un crucificado. Para los griegos era una locura. Por eso es difícil, porque es por fe, porque es una obra del Espíritu Santo. Y hasta que el Espíritu Santo nos ayuda a entender, entonces podemos saber que a través de esa cruz se manifestó el poder de Dios. Porque, hermanos, en esa salvación está encerrado todo. Cristo se hizo por nosotros sabiduría, justificación, santificación, redención, provisión. Toda provisión está allí. Su sanidad es a través de allí. Su victoria es a través de allí. Para que nadie se jacte en su presencia, y el que se gloría en el Señor. Era aquel que se gloria. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Si no, seríamos muy jactanciosos, ¿verdad? Seríamos muy jactanciosos. Ahora bien, ¿qué opciones hay? ¿Qué otra opción hay? Solo hay dos. Número uno es recibirla, creerla y recibirla. La otra es desecharla. El Señor se la presenta. Usted dice: yo la quiero. O lo quiero, porque la salvación es una persona. Es Él. Es vivir con Él. ¿La tomo o la dejo ir? El Señor contó la parábola de aquel hombre, padre de familia, que salió por un viaje y tenía una hacienda y la dio a unos labradores para que trabajaran en ella, y después él venir, recoger su fruto y pagarles por el trabajo. Y cuando pasó un año, mandó a alguien, a uno de sus siervos, a pedir el resultado, el fruto. Cuando él regresa, golpearon a los mensajeros y algunos los mataron y no le devolvieron nada. Envió otros, hicieron lo mismo. Y él dijo: enviaré a mi hijo. Como es mi hijo, tendrán temor. Y no harán lo que hicieron con los mensajeros. Cuando el hijo vino, dijeron: este va a ser el heredero. Matémoslo y la herencia será nuestra. Entonces él hace la pregunta: mataron al hijo, ¿qué hará el Señor con aquellos siervos a quienes les confió? Entonces vendrá, los castigará. Y dieron los detalles. Estoy hablando parafraseado. Los fariseos sabían que hablaban de ellos, porque Cristo a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es tan sencillo el evangelio, ¿verdad? ¿Por qué cuesta entenderlo? Él vino y usted lo recibe o lo desecha. Claro, asusta, pero tiene que tomar una decisión. Todos tenemos que tomar una decisión un día.
Todos debemos responder hacia ese amor manifestado en la cruz del Calvario. Todos tenemos que responder. O lo desechamos o lo recibimos. Esa es nuestra responsabilidad. Yo sé que ahí hay que pesar nuestro amor por las cosas temporales, nuestro amor por los placeres, o escogemos la excelencia de su misericordia y vivir para agradarle. Y esas decisiones pesan y debemos tomarlas. Ahora, cuando tomamos esa opción, entonces, ¿qué evidencia podemos tener de que esa salvación ya es mía? Una de las cosas interesantes es que ya nuestra vista hacia Él cambia, se vuelve lo más importante para nosotros. Quiero leer una escritura en Primera de Pedro. Quiero ver que no me abre aquí. Primera de Pedro, capítulo 2. Así es aquí. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 6. ¿No están cansados? Ok. No, pero es que ustedes responden muy suavecito. ¿Están cansados? No, ok. Versículo 6. Leamos la palabra del Señor. Dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Hagamos una pregunta. ¿Qué tan precioso es Cristo para usted? ¿Qué tanto valor le da a Jesús? No estoy diciendo que debía hacerlo. Le pregunto, ¿qué tan precioso es Jesús para usted? Cuando usted entiende que Él le ha salvado, que pagó ese precio, usted se enamora de Jesús. Es tan precioso el Señor. Entonces Pedro está diciendo aquí, está haciéndoles ver por qué la santidad, por qué la obediencia, por qué nuestro compromiso con Él. Es que Él nos conquistó, porque Él se dio primero, porque Él me ha dado lo que yo no podía comprar. Él me ha dado lo que da seguridad, sentido a la vida, de manera verdadera y satisfacción. No hay más cosa más satisfacción y grandiosa que saber que sus pecados son perdonados y que si hoy sonara la trompeta usted estaría con Él. Que usted puede descansar, que puede adorarlo, que puede amarlo, que no hay temor ni a la muerte. Porque para usted el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Son frases que repetimos, pero cuando usted entiende esa salvación, se vuelve tan real. Se vuelve tan real. Para vosotros los que creéis, Él es. ¿Cómo es? Vamos, ¿cómo es Él? Va fuerte. Es precioso Jesús para usted. Pero muchos ven precioso como que es lindo. No, Él es valioso para usted. Es valioso, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de su tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mire qué cosa. Este mensaje le da gran esperanza, pero es peligroso escucharlo porque tropieza. Porque la condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
Él no nos condena. Ya estamos en condenación. Lo que nos condena es el desecharlo, renunciar. Decimos no a Él. Entonces, para el que lo recibe, para el que cree, Él es precioso. Pero el que lo desecha es piedra de tropiezo. Y Él se convierte en esa piedra angular donde construimos nuestra vida, nuestras decisiones y nuestro camino de fe. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuántos ven esto como un desafío? Ahora le pregunto, ¿usted tiene a Jesús en su corazón? Los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les da el derecho de llamarse hijos de Dios. No es cosa poca, hermano. Entonces, por eso, ahora nuestro estilo de vida es diferente. Por eso nuestro estilo de vida es movido por esa fuerza salvífica dentro de nosotros, que salvó nuestro espíritu y ahora renueva nuestra mente y nos redime, forma nuestro nuevo estilo de vida, libres del pecado y de la maldad. Y es tan fácil, porque tiene que ver con oír, creer y responder, como comenzamos con el versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Oímos la palabra, produce esa fe, y esa fe nos da la seguridad de esa salvación preciosa que el Señor ha hecho posible para nosotros. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Aleluya. Padre, te adoramos esta mañana. Bendecimos tu nombre. Adore a Jesús con sus propias palabras. Gracias, Dios, por una salvación tan grande, tan completa, tan perfecta, tan real, Señor. Tan real para nosotros. Es tan real para el creyente, Señor. Confirmada, afirmada por tu Santo Espíritu a nuestros corazones. Porque el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos contigo. Padre, gracias. Te exaltamos este día y te agradecemos. Diga Dios, gracias por este regalo tan grande. Gracias por ese mensaje que ha llegado a mi vida. El mensaje de tu gran amor y tu perdón, Señor. Gracias por Jesús. Ahora haga algo más y dígale, Señor, yo me dispongo, pero más fuerte, yo me dispongo a compartir tu mensaje. Yo me comprometo y dispongo mi corazón a no avergonzarme del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, al griego, al pobre, al rico. Gracias, Señor. Tu amor ha sido tan grande y se ha manifestado a los hombres en una persona, quien ahora es precioso para nosotros. Te adoramos, Jesús.